7 de cada 10 adultos tienen sobrepeso y durante la última década la gordura en los niños ha aumentado en proporción de un 40%. Este hecho afecta obviamente la salud y también la autoestima de los mexicanos. Lamentablemente no existe ni educación ni información alimenticia suficiente. Nos hemos vuelto consumidores intensivos de comida chatarra, así como de bebidas azucaradas, refrescos. Son en realidad las grandes empresas procesadoras de alimentos, con su publicidad, las que se hacen cargo de formar nuestros hábitos nutricionales. Y los derechos del consumidor, parte esencial de nuestros derechos ciudadanos, se ejercen en México muy precariamente. Esta noche Espiral estará dedicado a dialogar sobre los problemas de alimentación y su relación con los derechos ciudadanos. Comenzamos. Hoy nos acompaña Alejandro Calvillo, un ambientalista de reconocida trayectoria. Fue fundador y actualmente es director de la asociación civil El Poder del Consumidor. También se encuentra con nosotros Daniel Gershenson, cofundador y presidente de Al Consumidor AC y organizador, junto con el ITAM, del primer Congreso Internacional de Acceso a la Justicia para los Consumidores a través de las acciones colectivas. Y Roberto Bello, director general de estudios sobre consumo de la Procuraduría General del Consumidor, Profeco. Muchas gracias a los tres por estar esta noche con nosotros aquí en Espiral. Y déjenme comenzar abordando el tema, lo decía en la introducción, a propósito de la obesidad en nuestro país. Y Alejandro, déjame comienzo contigo. Yo te preguntaría si este drama del sobrepeso y la obesidad en México tiene que ver con la inteligencia, la información que tiene el consumidor mexicano. Y si el tema de los derechos del consumidor está ligado en otro aspecto al derecho a la salud y por lo tanto también al tema de obesidad. Si tú ahí verías un punto de arranque que nos permita abordar o juntar estos dos asuntos, obesidad y derechos del consumidor. Yo diría que tiene que ver no con la información, sino con la desinformación. Y esta desinformación tiene relación con una publicidad apabullante y con un entorno y una modificación de ese entorno que los expertos le llaman el ambiente obesigénico. Es decir, hoy en día el sobrepeso y la obesidad no tiene que ver con el hecho de que tú hagas una mala elección y por lo tanto eres obeso, porque tienes malos hábitos alimenticios. No, en su dimensión de epidemia tiene que ver con un ambiente que le llaman los expertos ambiente obesigénico, y ese ambiente es el que promueve la obesidad. Hay estudios que demuestran que en escuelas públicas en este país, hechas por el Instituto Nacional de Salud Pública, el ambiente es un ambiente que promueve la obesidad. La publicidad presente en los horarios infantiles, como lo reconoce la Organización Mundial de la Salud, el Instituto de Medicina de la Academia de Ciencias de los Estados Unidos, es una publicidad que está promoviendo, ¿no?, hábitos alimenticios que llevan al sobrepeso y la obesidad, ¿sí? Y perdón, esto se vincula con la violación de derechos, ¿sí? El derecho, uno de los fundamentales derechos de los consumidores es el derecho a la información. En relación a la publicidad, es a no ser engañado. En el caso de los niños están profundamente engañados. La publicidad que se hacía en los años 80 y anterior a los años 80 era una publicidad que se dirigía a los padres de familia para convencerlos que ese producto era bueno para los hijos. A partir de los 90, la publicidad es directamente dirigida a los niños como grandes consumidores. Se sabe cuánto manejan ellos en el bolsillo desde los 6, 7, 8 años, ¿sí?, y en adelante, pero también se sabe el poder de influencia que tiene el niño cuando demanda un producto. Está totalmente estudiado. Y entonces estas grandes empresas transnacionales tienen expertos, psicólogos, comunicólogos, etnólogos, ¿sí?, trabajando para desarrollar la publicidad que tenga el mayor impacto de manipulación de los niños, y a través del regalito muchas veces los niños demandan el producto. En fin, son estos derechos a la información, a no ser engañados, también existe el derecho del consumidor a la protección de su vida y de su salud. Y lo que está ocurriendo cuando hablamos de una epidemia es que no se está protegiendo la salud y principalmente este sector vulnerable que son los niños. Déjame seguir el hilo a partir de esta última reflexión. Yo como ciudadano tengo derecho a que me proteja el Estado de una epidemia. Y sí, en efecto, la obesidad en México ya alcanzó niveles de epidemia. 7 de cada 10 mexicanos en sobrepeso o en obesidad sí habla de una situación muy delicada. Ahora,
Esa protección se da a partir de derechos. Derecho a la salud es uno de ellos. Los derechos del consumidor es otra fórmula que protege al ciudadano. Los derechos del consumidor como parte de los derechos del ciudadano. Un derecho que, por cierto, Daniel, empezó en México muy temprano, es decir, es de los primeros países que adopta una legislación clara en materia de derechos del consumidor, que crea la Profeco, que crea instancias para proteger precisamente al ciudadano frente a los abusos de quienes desde distintas prácticas pueden dañar, digamos, el desarrollo ciudadano de las personas. Te pregunto si habernos adelantado en 1976, 77, nos ha servido de algo, o el adelanto en la legislación no tuvo, digamos, los beneficios que uno hubiera esperado. Pues mira, antes que todo, muchísimas gracias por invitarnos a tu programa. Muy honrado. Yo creo que en México padecemos una tradición, pues me atrevería a decir casi milenaria, pero bueno, no soy un experto en la materia, en cuanto a la elaboración de normas, leyes que no sabemos aterrizar. Desgraciadamente en México campean las buenas intenciones. Quiero pensar que en el caso específico de la Procuraduría Federal del Consumidor hubo de inicio el intento por empoderar, por decirlo de alguna manera, a los consumidores en México. Desgraciadamente, de los conceptos a los hechos duros, sí hay un enorme golfo, hay una enorme brecha que organizaciones como esta, incipientes, energéticas, entusiastas, están tratando de llenar. Profeco ha cumplido funciones muy específicas en cuanto a la información, a la relativa educación de los consumidores, pero para efectos prácticos, para efectos de las necesidades en el mundo globalizado, tecnificado en el que vivimos, Profeco padece de muchas carencias. Estamos muy rezagados. A ver, valdría la pena hablar de algunas de ellas, si Roberto, yo creo que nos puedes ayudar. Estoy pensando que el mayor poder en este país, cualquiera, el mayor poder en el mundo, lo tendrían los consumidores si se asociaran. Es decir, no hay empresa que sea más grande que el conjunto de consumidores de su producto. Y en ese sentido hay una energía que está ahí, digamos, restringida, mientras el consumidor esté disperso, y es una energía que se potencia cuando el consumidor se asocia. Y tengo para mí, quizá me equivoco, que en los años 70 se pensó en la Procuraduría como un instrumento de aglutinación de consumidores y por lo tanto aglutinación de esa energía. Pero eso no ocurrió, es decir, el Estado sigue dando una batalla, pero que no está muy vinculada, tengo la impresión, realmente lo pregunto, con el esfuerzo de los propios ciudadanos, de los propios consumidores. Sí, en México nosotros tenemos la percepción de que efectivamente los consumidores nos ha faltado esa organización de fuerza que pueda enfrentar a quien haya que enfrentar como consumidores. En este sentido, entonces, Profeco tiene entre sus vertientes de trabajo fomentar estas organizaciones de consumidores. Y comentábamos un poco fuera del aire que hay dos tipos de organizaciones, ¿no? Dos tipos de agrupaciones, vamos a llamarle así. Las asociaciones de consumidores activistas, como las que están representadas por mis compañeros, y las organizaciones de consumidores en las que Profeco acude a orientarlos en cuanto a sus derechos, al uso de la información que Profeco mismo genera. Y por otro lado, también actuamos en cuanto a la oferta. Es decir, Profeco tiene atribuciones para hacer cumplir la Ley de Protección al Consumidor, la Ley de Metrología, etcétera, y presionar de esta manera a los proveedores a fin de que, por ejemplo, cuando te dan kilos de medio kilo, litros de 3 que no engañen a los consumidores. Entonces, es una política pública integral, nosotros la vemos así, en la que se cubre tanto en la parte de la demanda como la parte de la oferta. Y aquí yo quisiera ser muy enfático. Los consumidores representamos la mitad de las fuerzas del mercado. O sea, las fuerzas del mercado no es algo que esté ajeno a la sociedad, sino que los consumidores mismos representamos ese 50%, que es la demanda. Si actuamos de manera consciente, aprovechando la información que se genera por todas las entidades que actuamos, ya sea del sector público o del sector social, podremos obtener una mejor posición en cuanto a fortalecer la primera línea de defensa de los consumidores, que somos nosotros mismos.
En Profeco hemos hecho diversas encuestas, tanto nosotros mismos como compradas, es decir, encargadas a una empresa externa, en la que pretendemos medir o buscamos medir qué tanto los consumidores se asumen con esa fuerza de sancionar, de castigar a un proveedor, un mal proveedor. Y ha resultado interesante que sí se tiene muy clara la importancia de esa fuerza como consumidor, pero que llega a faltar información que les permita ejercer de mejor manera sus derechos, ¿no? No puedo yo, digamos, discutiendo este tema, dejar de tener en la cabeza la imagen de Gulliver y los habitantes de Lilliput, ¿no? Es decir, hay una empresa, y en México son varias, que llegan a concentrar buena parte del mercado y que pues, quisieran tratar con el consumidor lo menos posible en el plano personal y lo más posible para que les compren los productos en el precio que ellos quieren. ¿Cómo? Y déjame, desde esta figura, Gulliver y Lilliput, ¿cómo afecta al consumidor esta altísima concentración en sectores como el abasto, la telefonía, las telecomunicaciones? En fin. En todo, en todo. O sea, piénsalo tú en términos de democracia. Si esos pequeños hombrecitos están dominados por el Gulliver, y el Gulliver, para que se comuniquen esos hombrecitos, que son millones, ¿no?, tiene en su poder los medios de comunicación, ¿cómo se van a comunicar y qué información va a transmitir? ¿Por qué dices que tienen los medios de comunicación? Porque son grandes corporaciones las que tienen concentrados los medios de comunicación. Es decir, y muchas de estas empresas trabajan agrupadas en organismos, ¿sí? Muchas de estas empresas dominan la publicidad de los medios de comunicación. Pongo el ejemplo de la obesidad. Los medios de comunicación viven de la publicidad y esa publicidad la pagan estos grandes. Lo pagan estos grandes. ¿Cuándo vas a ver en las dos cadenas comerciales de televisión más importantes de este país, que generan un oligopolio, cuándo vas a ver una discusión abierta como esta, en la que se discuta el efecto que tiene la publicidad de comida chatarra sobre los hábitos alimenticios de los niños? No la vas a ver porque no les conviene, a pesar de que eso sea una concesión, ese espacio que ellos tienen sea una concesión, ¿sí? Entonces todas las discusiones ricas, importantes, ¿no? Ese es un aspecto. Velo en la cultura. Piensa tú en Brasil o Argentina. Piensa en la música. ¿Cuántos autores, cantautores, creadores son famosos en esos países y a nivel internacional? Y en México hay muchísimos de ese nivel, pero no tienen entrada a los grandes medios de comunicación. Es decir, lo que prevalece es rebelde, ¿no? Lo que prevalece es el producto de esas mismas empresas o lo que sale de la academia, ¿sí? Y todo esto es un deterioro cultural y todo esto tiene que ver porque no hay más opciones. Eso me estás diciendo que los consumidores estamos destinados, condenados a ser liliputenses, es decir, no hay, digamos, frente a un control de este tipo de la publicidad, de los medios, no hay forma de que la organización se detone. No, es lo que estamos haciendo, es lo que pretendemos hacer. Es que hay un movimiento muy fuerte por una nueva ley de medios en este país, ¿sí? Y que sean los medios abiertos a la sociedad, los medios cumplen una función pública, ¿sí? Y donde podamos expresarnos, ¿no? Pero que no esté controlado cuál es incluso la agenda política, porque lo sabemos bien, ¿no? O sea, cómo doblaron las manos los partidos políticos frente a las televisoras en el momento de las elecciones, porque las elecciones las tenían dominadas por los medios de comunicación, principalmente por la televisión. A ver, regresando entonces, consumidores son incapaces de asociarse, de romper esta dispersidad en la que tienen, en buena medida porque las grandes concentraciones económicas tienen todas las herramientas para que no se agrupen. Tenemos como sociedad, ¿no? Sabemos que no somos una sociedad democrática, somos una sociedad en busca, por lo menos amplios sectores, en búsqueda de una sociedad democrática, pero venimos de un régimen de 70 años de un mismo partido en el poder, con un gremialismo impresionante, ¿sí? Entonces, si queremos abrir esto, si queremos una sociedad democrática, tenemos que pulverizar estas formas de poder y que ese poder se diluya, ¿no? Y que tengamos mayores opciones y haya más voces. Callar un poco a Gulliver. Ahora, uno de los mecanismos que desde que el ser humano se organiza políticamente existe para enfrentar esos grandes poderes que pueden ser los enemigos de las sociedades plurales, abiertas, democráticas, pues es el Estado. El Estado generalmente es un gigante más grande que Gulliver, que normalmente pone a Gulliver en su lugar, ¿no? Normalmente. Lo pone. Sin embargo, lo pone en orden en su lugar. Sin embargo, Daniel, ustedes, provenientes de organizaciones sociales, se quejan de que el Estado mexicano no ha tenido esa capacidad.
Uno, porque a su vez está disperso en varias agencias, no solamente Profeco, sino otras, ¿no? Confeco, Conamed, en fin. Y en segundo lugar, porque el poder de estos grupos económicos es tan potente que es capaz de frenar incluso la acción del Estado. ¿Me ayudas a desarrollar esta idea? Mira, yo creo que estamos ante un Estado que quizás, en el mejor de los casos, es bien intencionado, pero tiene instituciones que no dan el ancho, a decirlo de una manera coloquial. El caso de Profeco, digo, no quiero abundar sobre el tema, pero bueno, si el tema es de los consumidores, pues Profeco tiene que ser, de alguna manera lo tendríamos que examinar, sobre todo a la luz del hecho que el viernes se celebra, aunque la fecha oficial es el sábado, el Día Internacional... El viernes pasado. Se celebró, sí. El Día Internacional de los Derechos del Consumidor. Profeco es un híbrido muy curioso, porque si tú tienes una queja pura y dura, tienes necesariamente que someterte a un proceso de conciliación que es verdaderamente bizantino y en donde estas grandes empresas siempre van a llevar la mejor parte. Es un problema de diseño. El Estado, que era un Estado que tenía ciertas características y que está en transición, contaba con instrumentos que llevaban una lógica autoritaria, una lógica unilateral. Y creo que no hemos logrado hacer, como Estado, de alguna manera, esa transición hacia instituciones más transparentes, más democráticas. Es muy engorroso el trámite en Profeco. ¿Valdría la pena reformar la Ley Federal del Consumidor, cambiar la estructura, la arquitectura de Profeco? Totalmente. Obligar a las empresas, por ejemplo, Ricardo, a que se sometan a una mediación, pero a fuerzas. Porque este tipo de procesos conciliatorios son voluntarios. Si tú tienes una bronca con el prestador de servicios público o privado y ellos deciden no atender tu queja, olímpicamente, pues vas a perder tu tiempo en las... Yo invitaría a tu público que no ha tenido esa desgraciada experiencia, lo invitaría a ser testigo, a asistir a una de estas mediaciones, conciliaciones, que en la mayor parte de los casos pues termina en una decisión favorable para el prestador de servicios. Creo que tienes, Roberto, derecho de réplica. Vale la pena por favor, que lo ejerzas para que nos puedas ayudar y al mismo tiempo seguiremos hablando de cómo, pues, por la vía de las asociaciones o por la vía de Profeco, pues sí, en efecto, nos hemos ido enterando los consumidores pues de que las salchichas de pavo son de puerco y que la salsa catsup no es de tomate, sino de papaya. Que las palomitas no tienen mantequilla. Que las palomitas, en fin, o que el pan de harina integral no tiene harina integral. Es decir, son labores que, a pesar de la debilidad de las instituciones y de la sociedad o la Asociación de Consumidores en México, por lo menos tenemos cierto nivel de conciencia. Entonces, permítanme regresar a este rediseño de instituciones y bueno, a ver si esto que hemos ido sabiendo como consumidores nos va sirviendo para construir el consumo del futuro. Seguimos en Espiral. Estamos de vuelta en Espiral, dialogando sobre la alimentación del mexicano y los derechos del consumidor. Bueno, Roberto Bello, hace un momento Daniel nos comentaba que en efecto habría que hacer una reforma a la arquitectura de las instituciones del Estado que atienden a los consumidores. ¿Tú estarías de acuerdo? ¿Esta discusión está en Profeco el día de hoy? Sí, en primer lugar quisiera comentar cómo fue que se conformó la Ley de Protección al Consumidor y las instituciones que emanaron de esta ley, ¿no? Primero existía Profeco y el Instituto Nacional del Consumidor, el INCO. Ambos tenían funciones, el INCO de estudio y de análisis, muy enfocado a difundir información y generar contenidos, en tanto que Profeco, digamos que tenía actividades más duras, ¿no? Más de aplicación de la ley. Transcurre un tiempo, se fusiona el INCO con Profeco por modificaciones, aparece la Ley Federal de Competencia Económica con la Comisión Federal de Competencia y entonces estamos en una situación de mercado con una economía de mercado más libre que antes. Hubo liberalizaciones, se eliminan controles de precio, etcétera, y el mercado entonces cobra mayor importancia el papel de los consumidores como una fuerza que puede compensar la fuerza que tienen los proveedores mismos, ¿no?
Y en esencia lo que buscó la ley de protección al consumidor cuando se creó fue ayudar a que las personas tuvieran con cómo satisfacer o cómo satisfacer sus quejas, vamos a llamarlo así, sin necesidad de ir a un tribunal contencioso mercantil, o sea, de lo mercantil, donde hubiera sido más largo con contratar un abogado, etc. Que la conciliación. Exactamente, ahí es donde aparece la figura de la conciliación, que es muy expedita, ¿no? En Profeco el año pasado tuvimos 120,000 quejas y el rango o el porcentaje de resolución a favor del consumidor fue de 80%. 80% a favor del consumidor. Así es. Esos son números duros, están ahí. Por otro lado, también tenemos diversas encuestas que ya comenté un poco, en las que, entre otras preguntas, se le hace a la gente de encuestas de representatividad nacional, se les pide que den una calificación a Profeco. El promedio en 5 años han dado entre 7.9 y 8.1. Tiene buena reputación. Sí, Profeco. exactamente. Y déjenme decirles que la última encuesta que hicimos, donde salimos, si no me recuerdo, con 8 o 7.9, la pregunta la hicimos a la gente que no es cliente de Profeco, es decir, que nunca ha ido a Profeco. Le preguntamos, ¿usted conoce a alguien que se haya quejado en Profeco? Sí. De lo que le han dicho, ¿qué calificación le daría a Profeco? Y nos dieron 8 o 7.9. Esto de ninguna manera es como para echar las campanas al vuelo, ni decir estamos bien y no vamos a cambiar. No, efectivamente hay cosas que mejorar y debemos partir de qué se trata. O sea, cualquier persona puede presentar una queja en Profeco por 50 pesos. Es gratuito. No tiene que contratar a un abogado para esto, ¿no? Roberto, déjame plantearlo, insisto, desde el plano de los derechos, ¿no? No desde el plano nada más de a quien le vendieron catsup que no tiene tomate o salchicha de pavo que no tiene pavo. Claro. Sino, insisto, a partir del tema de los derechos. Déjame hacer la pregunta, porque eso nos puede ayudar a saber dónde estamos. Son 7 derechos del consumidor reconocidos internacionalmente, los tenemos en pantalla. El derecho a la información, ya lo mencionaba Alejandro hace un momento, el derecho a elegir sin presiones, digamos, por el producto que uno informadamente prefiere, derecho a no ser discriminado en las opciones que tiene, derecho a la educación en materia y en este caso de consumo alimenticio, derecho a la seguridad y a la calidad de los productos adquiridos, derecho a la protección y derecho a la compensación. Estos son los 7 derechos reconocidos internacionalmente. Te pregunto, Alejandro, ¿cuáles de estos, en materia de nutrición, en materia de consumo alimenticio, están siendo poco atendidos en México, mal ejercidos, débilmente ejercidos? El derecho a la información. Fundamentalmente. Y hay un derecho que engloba todos esos y que está establecido en la ley federal, que es el derecho a la salud y a la vida, que también la ley de protección al consumidor lo reconoce. Y no solamente en Profeco, en salud hay un reglamento a la Ley General de Salud en materia de publicidad. Entonces se cruzan estas dos legislaciones, ¿no? Y es muy claro que toda la publicidad, por ejemplo, que se está haciendo dirigida a niños, está violando la legislación actual. No es solamente un problema de que necesitamos una nueva legislación y necesitamos legislar, ¿sí? Hay que hacerlo, pero también hay un problema de que existe una legislación y no se está aplicando. Es muy clara la ley en decir, tanto la Ley Federal de Protección al Consumidor como este reglamento a la Ley General de Salud en materia de publicidad, de que no se debe de engañar en la publicidad. Nosotros hemos presentado ya 5 denuncias, ¿sí?, ante Profeco y ante la Secretaría de Salud, denunciando publicidad dirigida a niños que expertos contactados por nosotros, terapeutas de niños, psicoanalistas, han analizado la publicidad y concluyen que hay un engaño muy fuerte a los niños. Y sin embargo, ese derecho a no ser engañado no se le reconoce a los niños. De tal manera que hemos ido a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y presentado una queja contra la autoridad competente, en este caso Profeco y Secretaría de Salud, y CEP también por otro asunto, ¿no?, diciendo que están marginando de ese derecho, excluyendo de ese derecho a un sector que es vulnerable, que son los niños. El dato sí es aterrador. Si estamos hablando que 7 de cada 10 adultos mexicanos estamos en sobrepeso o en obesidad. Es altísimo. Pero el dato más doloroso, que va con lo que mencionas, es que en los últimos 14 años, que es más o menos cuando cambia la estrategia publicitaria de estos proveedores, la obesidad infantil ha crecido en un 40%.
Hemos logrado. Si sigo el argumento de Daniel, déjenme insistirles. ¿Ustedes dirían que ese incremento de la obesidad se debe fundamentalmente a que ha habido información tramposa y falta de educación en materia de alimentación hacia los niños? Es decir, ¿ahí colocarían ustedes el problema central de este incremento de la obesidad? Mira, dos cosas, nada más en respuesta a Roberto. Yo, con todo respeto, le digo que la base de datos, las estadísticas que maneja Profeco dejan mucho que desear. Esto del 80% de nivel de satisfacción, ni siquiera dentro de Profeco saben qué quiere decir cuando se juzga a favor del consumidor. Pero bueno, no vamos a contar chiles. Es popularidad, digamos. Pero bueno, hay un elemento cuantitativo, hay un elemento cualitativo. Pero bueno, yo respeto, acepto como buenas tus cifras, pero me atrevo a disentir. En el caso específico de lo que tú hablabas. ¿Obesidad infantil con problemas graves de desnutrición. Tenemos una especie de tormenta perfecta. México es una especie de caldo que contiene ingredientes del mundo subdesarrollado junto con problemas de países muchísimo más desarrollados económicamente como los Estados Unidos. Y estamos llegando ya a niveles verdaderamente de escándalo. Alejandro seguramente conoce más del tema que yo, en donde la obesidad infantil, la obesidad en grupos atípicos, pues se puede equiparar a la obesidad en un país como los Estados Unidos, ¿no? Pero de hecho somos el segundo país con mayor obesidad en el mundo. Y con el mayor crecimiento en sobrepeso y obesidad en los últimos años. Eso es un factor muy, muy importante. Es decir, en los últimos años el crecimiento más acelerado en todo el mundo de sobrepeso y obesidad se ha dado en México. Ahora, hace un momento decía Roberto, y me parece que es muy claro, que ustedes por un lado atienden a la demanda de proveedores y consumidores, pero también pueden meterse con la oferta, es decir, pueden señalar que se están vendiendo kilos de 3/4. Te pregunto, ¿Profeco tiene la misma conciencia que las asociaciones con respecto al daño que la comida chatarra le está haciendo a los niños? Es decir, ¿les parece a ustedes que ahí está uno de los detonadores principales, si no es que el principal, del engordamiento de la población infantil? Yo no me atrevería a decir que es la principal fuente de crecimiento de la obesidad infantil. Para nosotros, como comenté desde una perspectiva de políticas públicas, hay dos factores que influyen, ¿no? La oferta y la demanda. Efectivamente, hay una publicidad que nos apabulla en el sentido de atribuirle a productos cosas que tal vez no las tengan, ¿no? Para eso hay un área de procedimientos que... Tiene una publicidad tramposa. Exactamente. ¿En eso estás de acuerdo? Sí. Hay un área que se encarga efectivamente de perseguir este tipo de publicidad engañosa, así se llama. Supuestamente se encarga. Okay. ¿Y esa Tiene como publicidad función engañosa en materia de golosinas para los niños puede estar impactando la obesidad? Exacto, sí impacta, claro que sí. Entonces sí estarían de acuerdo. Y además también por el lado de los criterios educativos, de la educación en la familia. Todos conocemos experiencias de niños que no comen papas fritas, que prefieren también productos cocidos, verduras cocidas, tal vez no tomen refrescos y tomen agua, tal vez sean pocos, pero el hecho de que existan nos muestra la posibilidad de que ese tipo de educación sea exitosa. Entonces tenemos que equilibrar haciendo uso de las atribuciones que nos da la ley de protección al consumidor, persiguiendo esta publicidad engañosa y además también tomando acciones muy concretas de educación a los consumidores, en este caso a los padres, para que transfieran esa educación a los hijos. Perdón que me detenga aquí porque me está costando trabajo entender una cosa. Hay un crecimiento de la obesidad infantil. Es un dato, digamos, que no podemos esconder. Bueno, queda claro que comida chatarra ha cambiado, los proveedores de comida chatarra han cambiado su estrategia publicitaria. Y voy a añadir otra. Y también los vendedores de agua azucarada, es decir, de refrescos. En paralelo, uno ya pasó por la escuela primaria hace mucho tiempo, se observa que en las escuelas ya no hay bebederos. Así es. No hay bebederos. Entonces hay que comprar un refresco. Así es. Y en las escuelas ya no hay frutas y verduras, hay que comprar papitas, no hay de otra. Sí. Es decir, sí ha habido ahí factores que llevarían a pensar que
han impactado en la obesidad. Alejandro, ¿tú ves algún otro que se nos esté escapando aparte de Mira, estos? es eso. No es decir, la publicidad es lo que está generando el problema de sobrepeso o obesidad. Es un factor muy importante. El otro es el que tú mencionas. Las escuelas se han convertido en lo que los expertos dicen ambiente obesigénico, promueven la obesidad. ¿Ambiente? No hay obesigénico, es decir, es un ambiente que promueve la obesidad. Que conduce a la Es decir, se ha disminuido la actividad física, que es el otro factor, ¿no?, que lleva al sobrepeso y la obesidad, y hay que reconocerlo. Han desaparecido los bebederos de agua potable en las escuelas. Es un porcentaje menor los que tienen bebederos de agua potable en las escuelas. Y nosotros, cuando éramos niños, no solamente había bebederos de agua potable en las escuelas, había en los parques. Claro. ¿Sí? Y ahora tienes que comprarle a las compañías refresqueras que se han apoderado del agua potable de este país, ¿no?, y a las cuales se les han dado cada vez más pozos, ¿sí? En el gobierno de Fox habría que hacer la cuenta de cuántos pozos se les autorizaron a las embotelladoras de Coca-Cola. Es una investigación que yo Pozos propongo. de agua. Pozos de agua, ¿sí? Entonces, todo Estás esto... sugiriendo que porque trabajó en Coca-Cola pudo haber... hay muchas líneas. Nosotros presentamos públicamente la denuncia del ciclamato de sodio, un aditivo prohibido en los Estados Unidos que metieron en Coca-Cola cero y que después lo retiraron. Pero el dato bueno, que saqué, la verdad es que el una historia. 60%, es decir, el crecimiento en el consumo de bebidas azucaradas es un 60%. en la población más pobre del país. Claro. ¿A cuánto está pagando la gente más pobre de este país el agua con azúcar? ¿Sí? ¿Y a cuánto está pagando, por ejemplo, en los Maruchan, en estas sopas, 30 gramos de pasta? A 7 pesos. Ni Carlos Slim paga eso por la pasta más fina italiana. Eso es lo que está repercutiendo en la población más pobre de este país. Se están llevando ese dinero a estas empresas, ¿sí? Los mantienen en la pobreza y los mantienen mal alimentados. ¿Y el Estado qué está haciendo frente a eso? Yo quiero decir nada más, yo reconozco pasos importantes de la Secretaría de Salud en este momento. Por primera vez, después de la administración anterior que decía que no hay alimentos buenos y malos, por primera vez han sacado un estudio de 6 meses elaborado por expertos, que son las recomendaciones para bebidas, donde dice la Secretaría de Salud, no hay que beber refrescos. Lo dice claramente. Y han reconocido el impacto de la publicidad, han reconocido la necesidad de un etiquetado del propio secretario de Salud. Está muy bien, ese es un paso muy importante. El gobierno dice no hay que beber refrescos, pero aquí tengo un dato, Sí. por cierto, que viene del Manifiesto por la Salud Alimentaria, que promovieron ustedes, Alejandro, me dice que un niño mira alrededor de 12.700 anuncios de comida chatarra al año, 12.700, y ninguno de educación nutricional. ¿De qué sirve la voz en el desierto del Estado cuando la ametralladora publicitaria convocándote a beber refrescos, bebidas azucaradas, es imparable? Detenemos aquí la discusión y regresamos en un momento. Seguimos en Espiral. Estamos de vuelta en Espiral, hablando sobre los derechos del consumidor y sobre la obesidad en México. Decíamos hace un momento que parte del problema serio que provoca la obesidad es esta publicidad engañosa que pues no educa al menor sobre qué alimentos debe tomar y cuáles no. Y que junto con ello, pues sí hay un operativo, no me atrevo a decir con una conspiración detrás, pero es un operativo que desapareció los bebederos y metió los refrescos en las escuelas, desapareció frutas y verduras y ahora lo único que se vende es comida chatarra en las escuelas. Hay un ejemplo que a mí en particular me parece muy indignante, que es el del Museo del Niño. En el Museo del Niño, que es como el icono, el emblema de la educación científica de los menores, solo se vende comida chatarra, no se vende una gota de proteína. Eso ya es escandaloso. Hay un problema de información que pasa por la publicidad, que pasa por la escuela. Pero ustedes también han insistido en el tema del etiquetado. Y quisiera que le dedicáramos un poco de tiempo a esto. Yo le diría, mire, sí, yo tengo acceso a la etiqueta del producto que me venden y ahí sé, pues que aunque se anuncie como pan fulano de tal, con harina de trigo, y no tenga harina de trigo, pues en la etiqueta lo puedo averiguar. ¿Eso es cierto, Alejandro? Les pregunto a los tres, pues. Mira, nosotros empezamos a analizar el pan integral, ¿sí? Y nos sorprendió porque es un estudio que hicimos con compañeros de Perú, de Chile y con la información de España también. Y nos sorprendió. Allá se quejaron de la misma compañía con respecto al tema. También en Perú y en Chile, que es la mayor del país.
Y encontramos, cuando fuimos a la norma, que la definición de pan integral en México dice harina de trigo, coma, cereales integrales o leguminosas. Harina de trigo, sin decir integral, significa harina refinada. Es decir, en la definición de pan integral, las empresas lograron que el pan integral, o para poner pan integral, si era hecho de harina de trigo, no tendría que ser integral. Esta es una trampa del tamaño del mundo. Y tengo en mi oficina una norma que lleva años discutiéndose para modificar esa, ¿no? Donde vuelve a hacerse la misma definición, ¿no? Ese es un aspecto. El otro aspecto es que tú ves las tablas nutrimentales. Esas etiquetas que de entrada tengo la impresión de que nadie las vemos. Y si las ¿no? quieres Ni ver, siquiera vemos la etiqueta de caducidad, ahora la etiqueta nutrimental. bueno, esas son desorientadoras. Nadie tiene la información para saber qué significa eso, ¿sí? En este momento hay una propuesta inglesa que sé que en México se está proponiendo, pero que las grandes empresas agrupadas en Conméxico se oponen totalmente. Se han opuesto a un etiquetado más claro que sirva a los consumidores. ¿Por qué? Porque, como nosotros lo demostramos ya en una conferencia de prensa, aplicamos este etiquetado inglés a productos que se comercializan como sanos para niños, que son principalmente los cereales de caja, ¿sí? Leches, jugos, ¿no? Barritas de ¿Qué cereal. vas a decir que los cereales hechos de chocolate no Bueno, son tampoco muy sanos? No son recomendables. No son recomendables nutricionalmente. O sea, Pero si detrás de la caja dice que el niño va a crecer más sano y robusto. Zucaritas tiene 40% de su peso es azúcar y el resto es harina refinada. Y trae, obviamente, sí, para la publicidad una pastilla de vitaminas y minerales, pero mejor es que los niños se tomen la pastilla y coman una avena que les va a salir la mitad del precio que el kilo de las Zucaritas, ¿sí? Que les va a dar fibra, les va a dar fitoquímicos, o sea, les va a dar todo lo que no les da. Déjame irme despacio, es ¿no? Porque harina. sí es mucha información para digerir. Sí. Necesitaría un vaso de leche para Exactamente. tomar. La publicidad nos engaña. Pero lo que me estás diciendo es El que las etiquetado. etiquetas también, Daniel. Están diseñadas precisamente para ello, para ser ambiguas, para contener información que no se sustenta en la realidad, porque volvemos a lo mismo. Parezco cuchillito de palo, pero las autoridades encargadas de que esto no suceda brillan por su ausencia, están pasmadas o, quisiera uno pensar lo contrario, pueden ser hasta cómplices de estos grandes consorcios, de estas grandes empresas, que son las que están tomando las grandes decisiones de política pública en este país. Roberto, todo tuyo el escenario. Profeco, ¿qué nos dice frente a Bueno, esto? primero, no formamos parte de ningún complot, Ok. ¿no? De ningún El complot no es de ustedes, ¿no? Exacto, No, no ni es lo estamos nuestro. planteando como eso. No, Pero no- coincides en estos argumentos. Sí, hay un Publicidad hecho. tramposa, etiquetas Claro. tramposas y un Estado que tiene que hacer algo. Hay, exacto, un Estado que tenemos que hacer algo, ese es un hecho, ¿no? Las etiquetas tenemos que hacerlas más amigables. Tenemos que fomentar entre las personas, entre los consumidores, entre los padres de familia y a través de ellos llegar a los niños, que se lean esas etiquetas mejoradas, ¿no? Que sean mucho más fácil de leer. Por ejemplo, ahorita una etiqueta de contenido nutrimental, ¿no? Ya no la descripción de los ingredientes, sino el de contenido nutrimental. A veces lo que viene ahí corresponde a porciones que no vienen necesariamente en el empaque. Por ejemplo, pueden ser el contenido nutrimental de 2 galletas cuando el empaque es de 4. Uno se va a comer las 4, no 2 nada más. Y no te avisan. Y no dices. A ver, Roberto, yo sí esperaría ahí un Estado, pues no que concilie entre el que me engañó con la publicidad y el que se comió las 4 galletas, sino que vaya y me cierre esa compañía y la sancione, digamos, públicamente para que la gente no vuelva a comprar productos de esa compañía. ¿Tenemos un Estado capaz de hacer eso? Bueno, la Ley de Protección al Consumidor prevé estos procedimientos por infracciones a la ley en materia de publicidad engañosa. Hay un área que se encarga de ese tema y las sanciones están planteadas ahí. ¿Qué sanciones en la así ley. escandalosas tenemos últimamente? Pues hay últimamente. O sea, bueno, los de las salchichas de pavo que son de cerdo. Exacto, están tomando el área de verificación, las acciones concretas para inmovilizar los productos necesarios o los productos que están engañando al consumidor. O sea, no es solo el descubrir a través de los estudios de laboratorio e informarlo a través de la revista del consumidor y el sitio de internet y el eco que se genera alrededor de esto, sino que también hay acciones de verificación concretas de inmovilizar productos, de imponer las multas,
de traer a los proveedores que están fallando o engañando a los consumidores a través de Si esto. no tiene la mano de Alejandro, le urge Yo intervenir. quisiera preguntar una Vienes. cosa. Digo, y es ayudando a Profeco, no criticando. ¿A qué horas pasa y cuánto dura el programa de Profeco en televisión? Pasa en las horas que nos da RTC. Que a las que 12 son de en la cualquier noche. momento. 12 o 12, Y estaba la a las 2 de la y mañana. la revista del Ah, es una buena consumidor- hora, son casi las 12 de la noche. Déjenme, Sí. déjenme decirles que ¿No? el sitio de internet... digo, sí me entiendes, o sea, por todo el esfuerzo que haga Profeco, y aparte hay que mencionarlo, hay un recorte brutal de recursos a Profeco actualmente, con este entorno de monopolios, de oligopolios, ¿no? O sea, ¿qué fuerza tiene Profeco Sí, los están para mandando. dar su información? La fuerza y de llegar a los todos? consumidores, o sea, ¿cuál es la Pero ¿cómo fuerza llega de la información Profeco a ellos? a través de estos espacios que nos brindan los medios, ¿no? A través de repetir la información que aparece en el sitio de Profeco? Por ejemplo, déjenme decirles, en el sitio de Profeco el año pasado tuvimos 707 millones de hits, es decir, de accesos. Derivado esto de alrededor de 1.600.000 personas, o sea, individuos diferentes que visitaron el sitio. Y varios de estos son medios que replican la información y así se llega a más lugares. No quiero amarrar navajas, déjame hacerte la pregunta. Yo me imagino que una institución prefiere, igual que las grandes empresas, a los habitantes del Lilliput dispersos. En el caso de Profeco, ¿qué prefieres? ¿Consumidores dispersos que te buscan o el caso de organizaciones Exacto. como estas O sea, que están ya haciendo investigación precisa, incidiendo? Profeco, ¿con quién se siente? Uno de los esfuerzos que necesitamos hacer es tener aliados en los consumidores. O sea, muchas de las cosas que en este momento he dicho y que en general Profeco dice es que hay que empoderar a los consumidores. ¿De qué forma? Bueno, con información, contenidos inteligentes, fomentando la educación en la familia, que se tomen decisiones que nos ayuden a tener menos quejas, que le reclamen al proveedor. Ustedes van a premiar recientemente Exactamente, pasado, el viernes, y se el viernes premió. que acaba de suceder, hay un premio o un reconocimiento a las dos asociaciones aquí representadas por mis compañeros y a organizaciones de consumidores también que no son, insisto, de este activismo, sino tienen otro enfoque, pero buscan crear esa conciencia entre los consumidores. Preferimos organizaciones críticas así que nos ayuden a fomentar la conciencia, a no tener ningún socio entre la sociedad civil. Yo ¿no? quisiera reconocer la apertura del procurador y el contacto personal que tenemos con el procurador, con áreas de Profeco, pero realmente estamos muy molestos en la parte legal de Profeco y lo comentamos nosotros con el procurador. En el fondo, ¿qué estamos enfrentando? Estamos enfrentando a las grandes corporaciones. Estamos enfrentando a quienes en muchos sentidos gobiernan nuestro país y gobiernan el mundo, ¿sí? Y tenemos el poder de enfrentarlos. Estamos en esto porque sabemos que tenemos el Pero poder estás diciendo para enfrentarlos. afirmativamente. Sí, lo tenemos el poder de enfrentarlos. O sea, nosotros denunciamos a Kellogg's. Pero tú por- puedes lograr que esa caja de cereal tenga un sello, ya no de la etiqueta nutrimental. No. Sí o no, porque yo no tengo mucho Sí. tiempo para saber cuando estoy No, comprando no, en el hay que súper, tener- si vale la pena. Sí Sí. o no se la compro a mi hijo de 7 años. Sí, un sello, Un semáforo. un semáforo, que es la propuesta inglesa, ¿no? Donde te dice rojo, amarillo o verde si hay bajos, altos o medios contenidos de azúcares, sales, grasas y grasas Y saturadas. en Inglaterra lo pone el Estado, Lo pone el Estado. símil de Profeco. Sí. No organizaciones como ustedes. No. Y entonces eso se pone ahí, eso está siendo promovido por especialistas de nuestro país, las empresas se niegan, ¿por qué? Porque vas a tener rojos y amarillos en esos productos, ¿sí? Y no significa que no se produzcan, que no se consuman. Lo único que eso te lleva es a decir, estos productos se deben de consumir de manera esporádica, no habitual. Y la desgracia, ¿y por qué nos enfocamos en los cereales dirigidos a niños? Es que están promovidos para el consumo habitual en el desayuno y vean la campaña última que también es para la cena. Sí, ahora ¿no? es para cena, para todo el día. Sí. Sí. Pero a ver, déjenme ponerme del lado de los abogados del diablo en contra de esta posición que Alejandro manifiesta. Dicen, bueno, es que estamos viviendo en una sociedad sobrereglamentada. Nos van a asfixiar o nos tienen que decir hasta qué comemos y qué no, o qué le damos a los niños o no. ¿No es un poco demasiado que el Estado intervenga reglamentando hasta con un semáforo? Te pregunto. No si tus hijos tienen una edad lo susceptible como para que este tipo de impactos directos, muchas veces sin que los mismos padres se enteren,
pues lleguen a sus conciencias. Cuando ¿no? están con la nana electrónica. Exactamente. Con la televisión. Que son, no sé, de 1 año a los 8 años, yo creo que sería una irresponsabilidad dejarle a los niños, al niño con surfeando Pero los usted dice que no hay canales de tele. precaución que sobre, digamos. No hay en ese precaución sentido. y no hay Es suficiente. información. Y O sea, no hay- es información. No, y O sea, no hay no suficiente. es- Mira, no es- yo quisiera no quiero dejar pasar más tiempo, porque sé que el tiempo en este programa Se es nos muy limitado. vaya, ya vamos a conclusión. Yo quisiera decir, también reconocer que en Profeco hay personas dentro de la institución que tienen muy buenas intenciones, pero los están mandando a la guerra ya no sin fusil, ni siquiera sin una resortera. Para utilizar el ejemplo de liliputense, ¿no? De Jonathan Swift, bueno, pues a Gulliver pudieron prevalecer los enanitos o los habitantes, pues porque había cuerdas lo suficientemente fuertes como para poderlo sujetar. En México estamos realmente ante un vacío institucional que queremos nosotros llenar como asociaciones de consumidor mediante instrumentos legales que existen en otros países y han funcionado en otros países muy similares a México, como Colombia, como Brasil, como Bolivia, no nos vamos más lejos, que son las acciones colectivas, ¿sí? Las acciones colectivas son un instrumento indispensable por parte de la sociedad civil que empodera aún más a las personas físicas y a las asociaciones civiles como nosotros y que impiden que estas empresas sigan incurriendo en abusos y afectaciones sistemáticas que desgraciadamente, y lo digo con mucha pena, es la norma en México. Y en el mundo, ¿no? Y en el mundo, pero hay Allá sí países- tienen instrumentos para defenderse. Allá tienen comisiones de competencia, como es el caso en Europa, que le acaba de imponer una multa A Microsoft. descomunal a Microsoft. Y aquí en México, pues todavía se discute De 1 millón a si les van a imponer 5 millones de pesos o 1 millón. O sea, estamos ante un problema de dimensiones verdaderamente estratosféricas. Pero creo que la sociedad, o sea, yo sí quiero terminar con una nota optimista, porque esta iniciativa formal de cambios constitucionales y a las leyes secundarias ya se está discutiendo en la actual sesión en el Poder Legislativo y queremos pensar que hay legisladores, hay personas dentro del gobierno que se han dado cuenta que este es un problema inaplazable y van a pasar las acciones colectivas en México. Me atrevo a hacer ese vaticinio. Roberto, un minuto. Sí, este tema de las notas positivas, como bien lo señaló, las notas optimistas, creo que es ahí donde debemos enfatizar. O sea, por un lado, Profeco tiene a su cargo funciones ineludibles también, derivadas de la Ley de Protección al Consumidor, que son difundir información, iniciar procedimientos por violaciones a la ley y hacer verificaciones. Y también tiene como uno de sus objetos, y está dentro de la ley, el fomentar asociaciones que sirvan para el mismo objetivo, la defensa de los consumidores. Estamos del mismo lado, o sea, el objeto es el mismo, ¿no? Obtener los mejores beneficios de una economía de mercado que no le cause daño a la economía familiar y ni tampoco a la salud, ¿no? Entonces, en ese sentido estamos igual. Bueno, Lilliput y las cuerdas que hacen falta, o las cuerdas que seguiremos construyendo. Antes de despedirnos, sí quiero felicitarles, Alejandro, por este texto, El ambiente obesigénico entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo, Manifiesto por la Salud Alimentaria. Es un texto que puede encontrar el auditorio en la página web. En la página web, incluso poniendo el texto Manifiesto por la Salud Alimentaria, inmediatamente se puede encontrar el documento. Es un documento sencillo, rápido, que ofrece buena información y que genera conciencia. No saben cómo les agradezco a los tres por esta oportunidad de habernos acompañado en este Muchísimas programa. gracias. Muchas gracias. gracias. Varias son las conclusiones que nos deja esta interesante y, por qué no decir, sabrosa discusión con nuestros invitados. La primera es que las dos principales armas para luchar contra la obesidad son la educación y la información. Por el otro lado está el tema del acceso, de la disponibilidad, pues a algo tan natural como el agua o las frutas y las verduras, sobre todo en los centros escolares y también en los lugares donde acudimos los adultos, en los centros de trabajo. Por otro lado, se habló aquí de la necesidad de reforzar la reglamentación sobre la publicidad de alimentos chatarras y también sobre las aguas azucaradas, los refrescos. Y evaluar la posibilidad de que hagamos lo mismo que se hace, por ejemplo, en Gran Bretaña, que en horarios de la barra infantil no exista publicidad ni sobre alimentos chatarra ni sobre refrescos.
Le agradecemos mucho que nos haya acompañado esta noche en esta interesante discusión. Si tiene usted alguna observación, queja o comentario, por favor háganoslo saber a la dirección que aparece en pantalla. Nos vemos con otro tema el próximo domingo a las 11 de la noche, aquí en su canal 11. Le deseamos una gran semana.